Gloria a Dios. Yo creo que todos hoy estábamos en un mismo sentir desde que empezó mi hermano Carlos con el Salmo 40 y decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y yo creo de que estas palabras que decía el rey David no las decía en un momento alegre, no, sino que las decía en un momento de desesperación, en un momento que necesitaba el auxilio del Señor. Pero la palabra del Señor dice que se acordó el Señor de nosotros. Amén, porque el Padre está atento de lo que necesitan sus hijos. Amén. Yo le puse a esta prédica: actitud del verdadero creyente en las tribulaciones. Y escribía el apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia que al igual que nosotros necesitaba palabra firme, necesitaba palabra para que aprendieran a ser una iglesia unida, una iglesia que estuviera firme en la palabra, porque habían falsas doctrinas y estaban pasando muchas necesidades. Y yo no sé hoy cuántos vinieron a este lugar sintiendo un peso en sus hombros. Yo no sé cuántos vinieron desesperados necesitando una palabra que lo aliente en medio de su enfermedad. Yo no sé cuántos vinieron que dicen: sinceramente quiero regresar atrás. Yo no sé cuántos vinieron así, pero yo le digo: sea libre en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Y así, con ese gozo que usted estaba adorando al Señor, ábrale su corazón a esta palabra. Amén. Porque el Señor está aquí para romper cadenas, amén, y darle una palabra a su iglesia. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo era un hombre admirable, porque unos dicen: el apóstol Pablo era un siervo del Señor, pero ser siervo del Señor tiene un costo, tiene un precio. Y este hombre fue probado en mucho, amén. Y sabe que él a las tribulaciones, ¿cómo le llamaba? Una leve tribulación momentánea. Una leve, algo momentáneo, algo que va a pasar, amén. Así lo llamaba, y él decía: no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, amén, porque nuestra recompensa de todo lo que pasamos viene del cielo, amén. Todo lo que usted pasa a causa de la obra del Señor tiene una recompensa que no se ve hoy, pero que sí va a ser preparada para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Como les decía, el apóstol Pablo pasó muchos sufrimientos, muchas tribulaciones. Si empezamos a leer en 2 Corintios 11:24, del 24 hasta el 33, quiero que leamos. Habla acerca de los sufrimientos de Pablo como apóstol. No dice de las riquezas que tuvo Pablo como apóstol, no dijo de las maravillas que logró, no, dice de los sufrimientos. Y dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y sigue diciendo, y si usted se fija, fue un hombre muy sufrido, pero que nunca renegó del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque desde que Pablo fue llamado, él fue advertido. Si nosotros leemos en Hechos 9:16, Hechos 9:16, el Señor mandó a Ananías para que lo ungiera.
y que le dijera de que ya no iba a ser más Saulo de Tarso, sino que iba a ser Pablo. Y le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escuche bien, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, desde que usted y yo somos llamados a servirle al Señor, venimos advertidos en que tenemos que padecer por el nombre de Cristo, amén. Pero vale la pena seguir al Señor, vale la pena a seguir a aquel que dio la vida por nosotros, vale la pena cada prédica que nosotros damos allá en las calles, vale la pena cada prédica que se da en los grupos familiares, en las redes juveniles, aquí en la iglesia, porque ¿sabe que son almas que están siendo arrebatadas desde el infierno? Amén. Pero son muchas las tribulaciones que quizás nosotros vamos a pasar, pero en todo ese proceso de tribulación está el Señor. Amén. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo empezaba a enumerar quizás más de 20 sufrimientos, imagínense. Pero ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Ahí en mi debilidad, ahí en eso que me duele, ahí en eso que me hace llorar, ahí se va a glorificar el Señor. Amén. Porque en mi debilidad y en su debilidad es que el Señor se va a glorificar. Amén. Es allí en la tribulación en que usted tiene que darle la mayor gloria al Señor. Es allí en la tribulación en que usted tiene que confiar plenamente en el Señor. Amén. La actitud de un verdadero cristiano tiene que ser con una actitud de confianza. Pacientemente esperaré en Jehová, porque Él va a escuchar mi clamor y esa es mi confianza. Amén. En que el Señor va a escucharlo en medio de la prueba. Mire cuántos estamos aquí. Yo le aseguro que todos tenemos más de un clamor delante del Señor. Señor, mira mi salud. Señor, mira mis hijos. Señor, mira esta deuda. Señor, no tengo un trabajo. Señor, mi negocio siento que está decayendo. Señor, mis hijos se están apartando. Señor, tengo una red o un grupo y los hermanos no están viniendo. Señor, yo te pido por el crecimiento de la iglesia. Y tenemos muchos clamores, amén. Pero tenemos que confiar que el Señor va a dar respuesta a eso, amén. Si nosotros miramos y empezamos a leer en todas las epístolas y cartas que Pablo escribía a la iglesia, en él no se vio una actitud de amargura, sino de gozo, amén. Porque decía, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, amén. Porque él entendía algo, amados hermanos, que todas esas adversidades iban a formar en él un carácter. Así que su tribulación tiene un propósito, amén, y es formar un hombre y una mujer fuerte, con un carácter firme, inconmovible, ya no como niños que dice que son llevados por cualquier ola, por cualquier viento, no. Porque nosotros nos estamos afirmando en qué, en la roca que es Cristo Jesús. Nosotros nuestra casa, nuestra morada, la estamos afirmando sobre roca y no sobre arena, amén. De aquí, todos los predicadores, gracias al Señor, han predicado una palabra fuerte y firme. ¿Para qué? Para que seamos inconmovibles, amén. Vienen momentos muy difíciles ahorita. Empiezan muchas familias a pasar tribulaciones porque por las temporadas. Quizás muchos nos angustiamos porque la iglesia se va viendo vacía en diciembre. Quizás nos angustiamos porque los hermanos dejaron de venir, pero tenemos que seguir creyendo en el Señor, amén, en que Él se va a glorificar. Gloria a Dios. Pablo, aunque con muchos dolores y muchas pruebas, él entendía que no valía la pena rendirse ni volver atrás. Amén. Yo no sé usted a través de las tribulaciones si ha pensado en renunciar al Señor, en renunciar a aquel llamamiento, a aquel ministerio que el Señor le ha dado, pero hoy el Señor le dice no se rinda y no vuelva atrás.
No se rinda, aunque esté preocupado, aunque sienta que sus finanzas van decayendo, no se rinda. Espere en el Señor. Yo no sé por qué cuando empiezan los problemas en la familia o en cualquier área, lo primero que hacemos es irnos a la casa y decir, hoy no tengo ánimo de nada, hoy no tengo ánimo de ir a la iglesia, hoy no tengo ánimo de orar, hoy no tengo ánimo de ayunar. Es lo primero que se nos pasa por la mente y debería de ser lo contrario. Entre más afligido estoy, más tengo que cantarle al Señor, amén. Aquel que está llorando empiece a cantarle al Señor, porque entonces es mentira cuando le decimos en todo tiempo alabaré al Señor, en todo tiempo estará su cántico en mi boca. Tiene que ser verdadero eso que nosotros le decimos cuando venimos al culto, amén. Y no solo en tiempos de gloria, no solo en tiempos de bendición, sino que en tiempos de escasez, amén. Quiero que leamos en Segunda de Corintios 1:4, 1:3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea el Señor si usted está pasando una tribulación. Porque usted que ya conoce del Señor puede alentar a otro que está pasando por un proceso difícil. De la manera en que Cristo nos ha venido consolando a nosotros, de esa manera démosle una palabra a los hermanos y dígale, hermano, crea que el Señor es el que provee, crea que el Señor es el que restaura los hogares, crea que el Señor es el que sana toda su dolencia, crea que el Señor ahí está con usted en los momentos difíciles, crea que el Señor está en todo tiempo, amén, porque Él así lo ha prometido. Amén. De esa manera en que nosotros recibimos consolación, consuele usted a otro. Pero ¿qué pasa? Se nos acercan y nos dicen, estoy pasando este problema y no sé qué hacer. ¿Y qué es lo primero que a veces le decimos? Yo también. Si supiera, yo estoy peor. Su deuda es de 1,000 córdobas, la mía es de $5,000. Si usted tiene un dolor de estómago, mire, yo tengo un diagnóstico de esta manera. Y en lugar de contrarrestar aquella palabra, más bien como que le echamos leña al fuego y decimos, y si este hermano, y los demás, ¿qué es lo que pueden pensar? Si este hermano que es cristiano está pasando eso, entonces de nada sirve servirle al Señor y no tiene que ser esa nuestra actitud. Usted tiene que estar lleno del Señor, lleno de la palabra. No sé quién tiene una botella vacía, nadie tiene una botella vacía, una botella llena. Enséñame, Zoilita. Una botella vacía. Creo que por aquí hay una. Miren estas dos botellas, hermanos. Estas dos botellas pueden simularnos a nosotros. Cuando usted no tiene al Señor en su vida o cuando usted no está lleno de la palabra del Señor y vienen tribulaciones, ¿qué pasa? Viene una deuda, la apachurra, se quebranta su corazón, viene una enfermedad, lo va haciendo que pierde el ánimo por ir a la iglesia. Viene una destrucción en su matrimonio, mire cómo vamos quedando y nos vamos rompiendo en 1,000 pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto a él? Simulemos que es una persona, porque estaba vacío. Una persona vacía, cualquier circunstancia y cualquier problema lo golpea. Con la menos cosita, con el menos problema, se va para su casa. Una persona vacía que no ora, que no ayuna, que no lee la palabra, termina destrozada. Y no significa que nosotros, porque tenemos al Señor, no es que no pasamos situaciones difíciles, sino que cuando tenemos la palabra, mire, por más que quiera golpearnos aquel problema, no puede. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Estamos llenos de la palabra.
¿Sabe qué? Cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que ponernos la armadura del Señor, es para esto, es para momentos difíciles. Y tenemos que prepararnos desde antes. No es que cuando venga el problema, allí sí voy a empezar a ayunar, a orar, a congregarme. No, es desde antes. Usted tiene que andar armado. Usted tiene que andar con la palabra en su corazón, en su boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Amén. Pero cuando usted está vacío, ¿qué pasa? ¿Cómo puede contrarrestar? Nuestro escudo, amados hermanos, es la palabra del Señor. Amén. Así que cuando quieren venir todas esas situaciones negativas, nosotros tenemos la palabra. Amén. Nosotros tenemos todas las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. No permitas, amado hermano, que las situaciones que hoy están en tu vida te desanimen, sino alaba al Señor en todo tiempo. Hechos 13:13, ¿qué dice? Hechos 13:13 dice. Perdón. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. ¿A dónde estaba Pablo en este momento con Silas? Estaba encarcelado, estaba atado de pies y manos, estaban pasando frío, estaban pasando hambre, estaban en soledad. ¿Usted cree de que era bonita la situación? No. Estaban encarcelados. Quizás no había ni siquiera luz. Estaba húmedo. Imagínense las condiciones. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban cantando himnos al Señor. Y aquella adoración, aquella alabanza provocó algo en los cielos. Y dice de que allí todo se rompió. Imagínense, las paredes se derrumbaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando al Señor en medio de grandes procesos. Amén. Líder, quiero decirte algo en esta noche, y es que aunque te quedes solo en el grupo o aunque estén solo 2, 3, no te desanimes. No se desanime, porque de momento nos alegramos cuando aquel grupo está florecido, está lleno, que no hayamos ni a dónde sentarnos, porque nos ha pasado en nuestro grupo. Y hay veces en que solo estamos 3, 4 y nos desanimamos, pero van a haber momentos en que tenemos que estar solos. Van a haber momentos en que esos momentos de soledad nos van a hacer saber de que el Señor está allí con nosotros. Amén. No permitas que las circunstancias determinen tu actitud. Hay que pasar, aún con todos los procesos, hacia el otro lado. En cierta ocasión predicaba que el Señor caminaba con sus discípulos y siempre él, ¿qué hacía? Pasaba a una parte del mar e iban de un lado hacia otro, de una ciudad hacia otra. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes quedaban al final con el Señor? Solo aquellos discípulos, porque a él lo seguía una gran multitud. Unos porque querían escuchar la palabra, otros porque solo querían la alimentación. Pero el Señor siempre mandaba a sus discípulos a que pasaran al otro lado. Hubo un momento en que dice la palabra que se levantó una gran tormenta y las olas empezaron a golpear la barca. Imagínense cómo estaban los discípulos en ese momento, temerosos. Quizás pensaron que iban a morir en ese momento, pero si el Señor le dijo que tenían que pasar al otro lado, es porque ellos iban a pasar al otro lado. No les dijo en cuánto tiempo, no les dijo en qué momento Él iba a venir al auxilio, pero sí ellos tenían que creer en esa palabra. Así que, iglesia, yo le digo, pase al otro lado, amén. En medio de ese proceso, pase al otro lado, continúe, aunque se sienta fatigado, aunque se sienta cansado, aunque se sienta débil, pase al otro lado, porque no está solo. El Señor ahí lo está viendo, el Señor va a venir a nuestro encuentro, amén. ¿Sabe qué? Pablo le decía a los filipenses algo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí,
de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo estaba él? Estaba enseñado. A Pablo no lo movía una escasez económica. A Pablo no lo movía de que alguien no lo quisiera recibir. Él decía, sé vivir escasamente, sé vivir en abundancia. Pero nosotros como cristianos mantenemos la actitud que tenía Pablo. Realmente cuando estamos en el momento de escasez, decimos, yo creo que el Señor va a proveer o voy a poder pasar en medio de esta escasez, voy a poder estar bien. Tendríamos que, amén. Y por eso Pablo le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo decía porque siempre tenía abundancia o bendición, sino porque ya él había estado probado en todo, en la escasez y en la abundancia. Entonces allí sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo creo que es uno de los textos que más nos enseñan de primero. Es como el primerito que nos aprendemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se escucha bonito, todo lo podemos en Él, pero no entendemos el contexto, no entendemos que para que todo lo podamos hacer tenemos que ser probados. Amén. Para ver si es cierto que podemos perseverar y que todo lo podemos hacer en Él. Amén. El propósito de nuestras tribulaciones, ya les decía, formar el carácter, llenarnos más de Dios. No sé si se han fijado, pero cuando más atribulados estamos como más santos. Estamos como más puros, como que más buscamos al Señor. Amén. El propósito de nuestra tribulación nos ayuda a ser humildes y que el orgullo desaparezca en nosotros. ¿Sabe que en los momentos de angustia, de mucha escasez, el Señor moldea mucho nuestro carácter? En cierta ocasión, bueno, después que tuve a Tiago, recuerdo que pasé una situación económicamente bien difícil. Yo no estaba en mi casa, no sé si ya se lo he contado, pero yo no estaba en mi casa y económicamente estaba mal. Estaba mal porque tenía una enfermedad, tenía un diagnóstico, Lucy tenía otro diagnóstico, el niño recién nacido y tenía que costearme para movilizarme y habían veces que recibía el pago y ni siquiera había venido el otro mes cuando yo ya debía, ya había prestado. ¿Cómo creen ustedes que yo me sentía en ese momento? Angustiada, atribulada, desesperada. Pero en medio de ese proceso el Señor nos moldea y nos ayuda a ser humildes. Hubieron ocasiones que para poder movilizarme me recogían ofrenda acá. Los hermanos me decían, mira hermana, tome para que se ayude. El pastor, hermana, la voy a ir a dejar. ¿Y ustedes cómo creen que me sentía en ese momento? Gozosa, me sentía penada. Porque aunque me mire muy humilde, como que en uno siempre hay un pequeño orgullo, un pequeño ego. Y yo sentía que eso me lo golpeaba y yo decía, qué pena que me estén dando dinero. ¿Por qué? A veces nos sentimos autosuficientes. A veces nos sentimos que nosotros solos podemos, pero no. Los momentos de tribulación nos enseñan que necesitamos ayuda. Muchas veces utilizamos el texto porque dos son mejores que uno solo para las parejas, pero no. Dos son mejores que uno en todo. Por eso el Señor quería unidad en su pueblo y decía, Padre, enséñalos a que sean uno. En la unidad hay fuerza, amén. Y sabe que en ese momento el Señor moldeó mucho mi carácter. Aparte de que uno aprende a ser agradecido, aprende a ser más humilde. Aunque gane lo que gane, no era autosuficiente. Y uno aprende a apreciar en ese momento de tribulación aquellos que están alrededor suyo. Y allí sí el amigo es como un hermano. Allí sí reconocemos el verdadero valor de los hermanos, de los amigos que están pendientes. Amén. Las tribulaciones nos liberan del orgullo. ¿Sabe qué? El propósito siempre de Satanás con las tribulaciones es a usted detenerlo.
es a usted sacarlo de la iglesia, es que usted deje de adorar al Señor. Y con Pablo lo hacía con un aguijón para que él retrocediera, para que él no siguiera. Pero ¿sabe qué? En lugar de que ese aguijón parara a Pablo, lo hacía que lo buscara de una manera aún más grande al Señor. Porque sabía que en medio de todo y en medio de ese problema que él tenía en su cuerpo, sabía que el Señor allí se iba a glorificar. Amén. Quiero que leamos en Hebreos 10, 35, 39. Dice su palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo le digo en esta noche, no pierda la fe, no pierda la confianza, porque esa paciencia tiene un gran galardón. Quizás a un poquito y usted no ha recibido la respuesta a su problema. Quizás falte un poquito para que usted tenga que seguir esperando la respuesta del Señor, pero yo solo le puedo decir, no se desanime, confíe en el Señor. Si está cargado, eche esas cargas sobre el Señor, amén. Traiga esas cargas, preséntese siempre delante del Señor y dígale esto: Padre, yo te lo entrego. Y yo sé que en ti obtendré respuesta, amén. Pero sobre todo, no retroceda. No retroceda. Decía aquí el escritor, nosotros no somos de los que retroceden, no. Nosotros somos de los que avanzamos. Decía Pablo, olvidando pues lo que quedó atrás. Olvídese de eso que quedó atrás y prosiga al blanco perfecto que es Cristo, amén. Y eso ha sido la corta reflexión, amén.